Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas de estar delante de ti, tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra en este tiempo. Abrimos nuestros oídos para oír. Señor, abre nuestro corazón para poder escuchar con atención tus promesas, tus direcciones, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esta semilla pueda dar frutos en cada oyente en este tiempo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo este tiempo de adoración a nuestro Papá Dios y poder disfrutar esta palabra. Quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Es acerca de la división de una casa. ¿Por qué se divide una casa? Y es tan importante, y en estos días leía la división de la casa de Israel. ¿Sí? Es el reino de Israel, de las 12 tribus, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero cuando Dios estableció a David, al rey David, como el rey, ¿sí? Después de Saúl, le da esta palabra, ¿sí? Esta profecía a través del profeta Natán, y dice así: Él edificará mi casa, ¿sí? A mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Sí? En mi casa, decía el Señor, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y esta palabra vino sobre el profeta Natán, le dio a Samuel para que le dijera a David. Y nosotros vemos que cuando el rey David subió al trono, una de las cosas que él priorizó en el trono fue la presencia de Dios. Y él estableció la presencia de Dios como algo muy importante, ¿sí? En la casa, ¿sí? En el reino. Y por él establecer la presencia de Dios y él valorar tanto esa presencia, honrar la presencia, servir al Señor, ¿sí? Dios estableció el trono y ganó batallas, ¿sí? Y conquistó reinos y conquistó territorios, ¿sí? Y dejó un reino lleno de conquistas, ¿sí? Gracias a la presencia de Dios que iba delante de Israel. Y él fue rey sobre las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y él estableció a los levitas y a los sacerdotes y estableció una tremenda adoración que nos dejó ejemplos a todas las generaciones que venían. Y después subió al trono su hijo Salomón. Y fue un reino lleno de paz, ¿sí? Y su padre, David, le dejó con todas las conquistas y le dejó una tarea de poder edificar el templo para el Señor, ¿sí? El tremendo templo de Salomón que se habla siempre, tan glorioso, ¿sí? Impetuoso. Y Salomón subió al reino, al trono y reinaba sobre las 12 tribus. Sí, pero Salomón, en toda su esplendor y sus riquezas, y en toda la gloria que tuvo, y fue uno de los reyes más ricos de la tierra, más sabios de la tierra, ¿sí? Empezó a hacer alianzas con otros reinos. Empezó a casarse con mujeres de otros reinos, de otras naciones, y esas mujeres empezaron a traer la adoración de sus naciones al reino de Israel. Y cuando empezó a haber una otra adoración más que al único Dios, empezó a haber problemas en el reino de Israel.
¿sí? Y una de las cosas que mantenía unido a las 12 tribus de Israel era la única adoración a Dios, ¿sí? Adorar a Dios en un mismo espíritu, en un mismo sentir, al único Dios. Fue lo único que mantuvo la unidad en el reino de Israel. Imagínense 12 tribus, 12 hermanos, 12 pensamientos diferentes, 12 sueños diferentes. Pero lo único que los mantuvo unidos en el reino y conquistar tantas cosas fue mantener la adoración a Dios en la casa de Israel. Y una de las cosas que trae división en una casa es cuando empezamos a adorar a nuestros propios dioses. ¿Sí? Empezamos a dejar la adoración a Dios, dejamos de servir a Dios, ¿sí? Y empezamos a seguir nuestros propios caminos y empieza a traer división en la casa. Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice esto: ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos apartamos, nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestro Padre? ¿Sí? Cuando nos empezamos a olvidar quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, y empezamos a dejar el pacto de nuestra única adoración a Dios, empieza a haber deslealtad entre los hermanos, ¿sí? Abandonar a Dios empieza a traer consecuencias tremendas en la casa. Cuando una familia empieza a dejar a Dios, cuando una persona empieza a dejar a Dios, empieza a haber problemas en la casa, empieza a haber deslealtad en la casa. Y una de las cosas que trae división a una casa, entonces, es abandonar a Dios. En Primera de Reyes 11:10 dice: y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguieran a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a otros siervos. Cuando Salomón empezó a traer otra adoración, ¿sí? Empezó a adorar a Baal, a Astarte, y empezó también adoraba a Dios, ¿sí? Al Dios de su padre David, pero también empezó a adorar a otros dioses. Y cuando empezó a ver esa adoración en el reino de Israel, entre las tribus empezó a haber contiendas. Lo único que mantenía la unidad en el reino de Israel era adorar al único Dios. ¿Sí? ¿No te parece algo como, no te suena como familiar esto? Cuando en una familia todos adoramos a Dios, cuando en una familia todos seguimos al mismo Dios, hay unidad. Cuando en una familia todos nos congregamos juntos y decimos: es la hora de la reunión, vamos a juntarnos, nos juntamos en el Zoom, vamos a ver la palabra, traer el cuaderno de anotaciones, traer la Biblia, los hijos se sientan alrededor de la adoración a Dios. Hay unidad en casa. Pero cuando en casa uno adora a Dios, otro está preocupado por su trabajo, por las cosas de sus trabajos, de las tareas de su casa, ¿sí? Y está allá en el otro rincón de la casa y está haciendo otras cosas, y empieza a haber discusiones en casa. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Sí? Y dejamos de adorar a Dios en casa, y uno adora a Dios y otro adora a sus quehaceres, ¿sí? Y ya empieza a haber conflicto en casa. El reino de Israel, las 12 tribus, se dividieron por la falta de adoración a Dios. Y dice que se dividió las 10 tribus, ¿sí? Efraín, Manasés y todas las tribus se quedaron en el reino del norte, ¿sí? Y el reino del sur se quedó en la tribu de Judá y de Benjamín. Se quedaron en el reino del sur. Y hubo división y hubo disputas durante años entre los dos reinos. ¿Saben por qué? Por dejar de adorar al único Dios. Y es un tiempo donde Dios nos llama, un tiempo donde estamos en casa, donde tenemos que estar juntos en casa. Y cuando dejamos de adorar a Dios en casa,
sí, empieza a haber división y empieza a haber disputas. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos de adorar a Dios? Fíjate lo que sucede en Primera de Reyes 12:14. Y dice que después de Salomón vino Roboam, su hijo, y su hijo empezó a seguir otros caminos también. Y dice esto, Primera de Reyes 12, 13, 14. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. ¿Sí? Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Saben qué empezó a haber en una casa dividida? Se deja de tomar los consejos sabios, ¿sí?, de los hombres de Dios. ¿Sí? Cuando hay división en casa y cuando deja de haber una adoración en casa, empezamos a tomar los consejos de nuestros amigos. ¿Sí? Y acá a Roboam le pasó eso. Roboam quería escuchar el consejo de sus amigos, ¿sí?, el consejo de los jóvenes. Y estaba empezando a haber una guerra civil en el reino, ¿sí? Y todavía estaba gobernando las 12 tribus. Y había una guerra civil, ya había un conflicto interno, ¿sí? Y en el conflicto interno, en vez de tomar el consejo de los sabios, el consejo de los ancianos, el consejo de los líderes espirituales, empezó a seguir el consejo de sus amigos. Y sus amigos pensaban como él. Una cosa es tomar el consejo de tus amigos, que son tus pares, que piensan como vos y que te van a decir lo mismo que lo que querés escuchar. Pero otra cosa es escuchar el consejo de los adultos, de los mayores espirituales. Y una de las cosas que trajo división y conflicto en el corazón de Roboam y conflicto en la casa de Israel fue escuchar el consejo de los amigos. En este tiempo estás escuchando el consejo de tus amigos. Tus amigos piensan como vos. Pero hay una cosa que en este tiempo marca la diferencia. Es que cuando tienes gente mayor que tú, gente mayor espiritualmente, que te van a dar un consejo que no te va a gustar. El consejo que no te va a gustar va a ser opuesto al consejo de tu corazón. Porque el que sigue el consejo de su corazón va a ir por mal camino. Y eso va a empezar a traer división en tu casa. Y necesitas ajustar tu corazón. Si hay conflictos internos en tu casa, si hay un conflicto interno en tu corazón, necesitas escuchar el consejo de los sabios en este tiempo. Escucha consejos sabios de su palabra en este tiempo. Eso va a empezar a traer orden en la casa. Si Roboam hubiera seguido el consejo de los sabios, no se hubiera formado una guerra civil en el reino. Necesitamos escuchar los consejos de la palabra de Dios en este tiempo. Una de las cosas que trae división en la casa es no escuchar el consejo de la palabra de Dios. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, empieza a traer división en la casa. Qué tremendo. ¿Y saben qué pasó cuando hubo división en la casa? Las 12 tribus, imagínate las 12 tribus. Dice que había un conflicto interno en el reino de Israel. Cuando David, ¿sí?, fue rey, él venía de la tribu de Judá. Cuando Saúl fue rey, era de la tribu de Benjamín. Entonces los de la tribu de Benjamín pensaron esto y dijeron: si ahora no es más Saúl, que fue de la tribu de Benjamín, tiene que ser rey uno de la tribu de Benjamín. Y como naturalmente tenía que ser de la tribu de Benjamín, pero Dios dijo: va a ser uno de la tribu de Judá. Y David fue de la tribu de Judá. Pero estaban también los de la tribu de Efraín. Dice que la tribu de Efraín era la tribu más poderosa entre las 12 tribus. Entonces estaba ese conflicto. Nosotros somos los más poderosos. Nosotros tenemos que ser rey.
Pero estaban los de la tribu de donde era Saúl, donde fue rey, y decían, nosotros tenemos que ser los reyes, los sucesores, porque si fue Saúl rey de Benjamín, tiene que ser uno de la tribu de Benjamín. Pero Dios dijo, no va a ser ni el más poderoso ni el obvio. Va a ser de la tribu de Judá. Y fue rey, ¿sí? El rey David. Y una de las cosas que mantuvo la paz en el reino de Israel, ¿sabes qué fue? Que David trajo la adoración a Dios. Y que cuando se unió la adoración a Dios, hubo paz en el reino. Cuando Dios empieza a ser entronizado y Dios empieza a ser el primero, no se bajan todos nuestros conflictos internos que tenemos contra nuestros hermanos. ¿Sí? Lo único que trajo paz en el reino, lo único que trajo paz a la casa de Israel fue adorar a Dios, al único Dios. Entonces, David no quiso exaltarse a él, sino que él quiso exaltar a Dios. Dijo David, yo me voy a hacer más vil, pero el que se tiene que exaltar es Dios. Y eso trajo la paz al reino de Israel durante muchos años. Pero cuando Salomón empezó a olvidarse de Dios y a adorar a otros dioses, ¿sabes qué empezó a haber? Empezó a haber celos entre los hermanos. Se empezaron a disputar el reino. Empezaron a decir, no, nosotros vamos a hacer reino. Entonces se levantó Jeroboam, ¿sí? De otra tribu, y dijo, Salomón está reinando mal, nosotros vamos a ser reyes ahora. Jeroboam, que era un servidor de Salomón. Entonces empezó a haber división en el reino y eso trajo la decadencia en el reino. Y cuando hay división en una casa, empezamos a perder terreno. Cuando empezó a haber división en Israel, se dividió el reino, se empezaron a pelear los terrenos, empezaron a venir los reinos enemigos empezaron a atacarlos y empezaron a perder territorio. Familia de Dios, en esta hora te digo, necesitamos volver a adorar a Dios como familia. No puedes estar vos solo adorando en casa y tu esposo o tu esposa estar haciendo otras cosas. ¿Sabes qué? A la larga eso empieza a traer división en casa. No puedes estar vos en casa y tus hijos estar en la pieza encerrados y no adorar a Dios. Tenemos que orar por la unidad de la adoración a Dios en casa. ¿Sabes qué? A la larga, la división de adoraciones, ¿sí? Trae conflictos en casa. Y es un tiempo donde tenemos que unificar nuestra adoración, ¿sí? Y en primera de Pedro 3, 8 al 11, te quiero dar esta palabra. En conclusión, dice la palabra, sé todo de un mismo sentir. Si hay muchos sentires en casa, wow, las tinieblas se meten. El diablo toma ventaja y empieza a haber conflictos en el matrimonio, con los hijos. ¿Cuántos conflictos en este tiempo que hay en casa, que hay en las familias? ¿Cuántos conflictos matrimoniales, gente que se está separando? Pero en este tiempo vamos a orar esto, la unidad, que haya un mismo sentir. Adoremos al mismo Dios. ¿Sí? No adoremos, uno adora a Dios y otro adora al trabajo, al Dios del trabajo. Otro adora al Dios de los quehaceres, al Dios de no sé qué, de los amigos, al Dios de los juegos. Wow, no sé qué Dios debes estar adorando, pero en este tiempo seamos de un mismo sentir. Seamos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Declaramos paz en este tiempo. Esa paz que Dios le dio al reino de Salomón. Al reino de... Cuando David estaba en el reino, conquistó todos los enemigos. Él los conquistó para traer paz al reino. Declaramos paz en este tiempo. Pero no puede haber paz si no hay adoración a Dios. No puede haber paz si no hay consagración a Dios.
no es la paz que da este mundo, sino que es la paz sobrenatural que Dios va a dar. Y yo siento en este tiempo, un tiempo de paz a tu casa, un tiempo de unidad en la casa. Unifiquemos nuestra adoración a Dios. Unifiquemos la exaltación a Dios. No puedes estar vos solo adorando en casa. Llama a tu familia. Llámalo primeramente en el espíritu. Si son cabeza dura, si son tercos, ora por ellos. Ora en amor, en amor, en amor. Ora por ellos. Señor, oramos por nuestra familia. Te invito a que ores por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Señor, oro para que seamos de un mismo sentir. Oro en contra de toda terquedad en la mente que pueda haber y en el corazón. Porque la división no va a gobernar en mi casa, sino que va a haber la unidad espiritual, la unidad del espíritu, un mismo sentir. Y declaro esto, lo que Pablo decía a los Efesios: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros, esfuércense por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Viene un tiempo donde el Señor te va a llenar de paz, de paciencia. Tantos conflictos y ha habido muchos conflictos en tu casa. Pero quiero declarar un tiempo de paz este tiempo, donde vas a doblegar tu adoración a Dios. Vas a doblegar los tiempos de lectura de la palabra, tiempos de oración. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda falsa adoración que ha habido en este tiempo en casa. Echamos fuera la adoración a Baal, la adoración al dinero, la adoración a Astarte, la adoración a las pasiones de la carne. En el nombre de Jesús. Y es aumentado la vida espiritual en este tiempo en casa. Un mismo sentir. Oro porque haya un mismo sentir en casa. Que haya la misma pasión por la palabra de Dios. La misma pasión por los propósitos de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús. Mis generaciones y yo. Así es. Serviremos al Señor. Quiero que declares con fe y que veas la unidad en tu matrimonio. Veas la unidad en tus hijos. Y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor. Canta esto. Y declaramos que los aires, toda división, todo doble estándar en las mentes se cae en el nombre de Jesús. Y la mente de Cristo gobierna en este tiempo. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tu mente. La mente de este mundo retrocede ahora. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de este mundo que quiso gobernar tu corazón. Oh, Espíritu Santo, crece, 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 crece. Crece en cada corazón. Llévanos al arrepentimiento y a la búsqueda de tu rostro en este tiempo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor. La vida del Espíritu va a gobernar la casa. Trae como David. Trae la adoración verdadera a casa. Todo doble ánimo que ha habido
Si han habido dos pensamientos, dos visiones en casa, se unifica la visión para buscar a Dios, para levantar el nombre de Dios en casa. En el nombre de Jesús. Yo siento en este tiempo que hay gente, que hay cosas que tienes que abandonar en este tiempo. Hay cosas que tienes que romper en este tiempo, que te está apartando del Señor. Hay cosas que tienes que dar, tienes que sacarlo de tu vida, tienes que sacarlo de tu casa. Y en el pueblo de Israel muchas veces levantaban adoración falsa y lo tenían que quebrar, tenían que romperlo, tenían que sacarlo del territorio del reino. En el nombre de Jesús. Oh, haz un pacto nuevo con el Señor. Un nuevo tiempo de búsqueda, de adoración y de unidad en tu casa. Se despierta ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, vamos a ver milagros en casa. Vamos a ver unidad en los matrimonios, unidad en los hijos. Oh, la adoración familiar para el Señor. Una casa, una casa. Deja de haber dos casas, dos reinos. Padre, una misma fe. Sí, Señor. Un solo bautismo. Gracias, Espíritu Santo. Un mismo sueño. Un mismo Tus sueños van a ser los sueños de Dios. Y también van a ser los sueños que va a soñar tu esposo, tu esposa y tus hijos. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Y tu gozo es mi fuerza. Oh, nuevas fuerzas tú ahí. Eres fiel. Tú eres fiel. Por las generaciones, tú eres fiel. Gracias, papá. De generación Gracias, en Espíritu generaciones. Mi gozo eres tú. Amén. 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 El Muchas vínculo gracias. de la paz. Gracias, Espíritu Santo. Hay paz, hay unidad, un mismo sentir. Oh, amén, Señor. Gracias, Señor. Y declaramos esta unidad en la nación también. Que una nación se una a adorar a Dios. Gracias. La iglesia unida en el Espíritu, un mismo propósito. El vínculo de paz. Gracias. Sí. Un minuto más ahí donde estás. Shalom, 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 Adonai. Nadie como tú. Shalom, las guerras cesan. Oh, sí, Shalom, Adonai. Toda guerra interna. Un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautismo. Bandera blanca de paz. Shalom, Adonai. Paz, 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 paz. 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 Hay paz en la casa. Gracias, Señor. Gracias. Wow, su presencia en medio nuestro en este tiempo. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Su presencia ha invadido la casa. Respira un ambiente de paz. Sí, una nueva temporada, nuevos propósitos, nuevos proyectos juntos. ¿Sí? Habla con tu familia. ¿Sí? Habla en un mismo sentir, un mismo propósito. ¿Sí? Dios es el que trae la paz cuando adoramos a un mismo Dios. Así que te bendecimos desde este lugar. ¿Sí? Te dejamos
toda la paz de Dios. Declaramos que viene un tiempo de despertar y de avivamiento, ¿sí?, para la iglesia en estos tiempos.